Lorenzo. es verdad. Tenemos a un exfutbolista, escritor, gerente de la Fundación Celeste, Daniel Baldi. Bienvenido. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Un Daniel. placer estar nuevamente por aquí. El placer es nuestro que nos acompañes nuevamente. Y como siempre, Daniel nunca viene solo. Ah, Y hoy vengo tenemos acompañado. a dos compañeros de ruta que son maravillosos de nuestro querido Daniel Baldi, que acá tenemos a Alfonsina, que ya habíamos hablado en la otra Sí. oportunidad de ella, y aquí tenemos también el partido de los héroes. Espera que quiero mostrar bien las ilustraciones, ahí está, perfecto. Daniel, ¿cómo se vive un partido, por ejemplo, como el de ayer, habiendo sido futbolista? Porque yo puedo opinar, como todo uruguayo, jugué al fútbol, jugué fútbol de calle, fútbol de arena, que tal vez el más difícil Sí. de todo, fútbol de cancha, con sintéticos, pero totalmente amateur y entre amigos, ¿no? Ahora, cuando alguien lo conoce la cocina desde adentro, ¿cómo ve un partido allí? ¿Se pone en lugar del técnico, en el lugar Sí. del otro técnico? ¿Cómo Sí, se sí. tiene esa visión Ese- profesional? Ese juego de roles está bueno porque uno hoy día ya está más en el lugar del técnico que del jugador. Hace ya un tiempo que fui jugador que dejó eso. Y está bueno porque justamente una selección, un campeonato del mundo es algo totalmente distinto. Distinto si se quiere hasta los campeonatos mismos de selección, porque una cosa es jugar una eliminatoria. De hecho, a Uruguay las eliminatorias siempre le costaron. Hemos quedado afuera de mundiales en reiteradas ocasiones. La generación nueva no sabe eso que No vivimos, tiene idea. que vivimos nosotros, porque ahora es muy Total. fácil ir al mundial. Viste que al haber 6 plazas directas, una repechaje, ahora ya es casi seguro que Uruguay va a ir. Pero antes no. De hecho, cuando fuimos a Sudáfrica, y ahí lo narro en el libro también, estábamos un pie afuera todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, fuimos después de jugar un repechaje. Y después hicimos un gran mundial, porque es otro campeonato, es otra... Vos fijate que en Sudáfrica, por ejemplo, por seguir hablando de eso, pero es haciendo un paralelismo con el mundial actual, el primer partido fue un bodrio total, empatamos 0-0, Uruguay casi que ni pateó al arco. Fue muy semejante, si se quiere, aquel partido que contra Francia al primer tiempo de ayer. Claro. Entonces, a veces el primer partido, vos fijate que ayer creíamos que España goleaba a Cabo Verde. No sucedió. ¿Quién no iba a pensar? El día de ayer rompió varias pencas y a algunos les gusta jugar a las pencas, ¿viste? Que, Sí, pero que de hecho fue como histórico en el sentido de que los 4 partidos que se dieron ayer fueron 4 terminaron empates. empatados. Otro dato que tengo para vos que te Estaba gustan los esperando. datos. Sí, sí. Y yo creo que hay selecciones que van ganando fútbol y encontrando el equipo también. Vos viste que ayer Bielsa salió con un 11 que yo estoy casi convencido que no va a ser el mismo 11 que va a salir ahora contra El domingo con Cabo con Verde. Cabo Verde, porque él mismo se dio cuenta de un montón de cosas que Bielsa y el cuerpo técnico, que mejoraron. Claro, El segundo con tiempo los cambios, decís tú. mejoró. Y vos decís, pero ¿cómo puede pasar eso cuando estuvo 2 meses entrenando y parece momento. que se equivocó? Y bueno, es eso, el Juegan un fútbol. montón de cosas. Y sí. Aparte, ¿quién iba a discutir hace un año atrás que Darwin Núñez era el 9 de la selección? Nadie, era como la figura estrella. Y no tuvo un buen año, entonces el nombre sigue siendo de peso, pero vos ves el funcionamiento que perdió fútbol él por su inactividad en el fútbol árabe justamente. Y bueno, hay que poner al que anda mejor. Y sí. Y capaz que el que anda mejor es un muchacho como Sanabria, que nos sorprendió a todos y que no había estado convocado antes y casi que no lo conocíamos. Pero es un mes, son partidos consecutivos que el que está mejor tiene que jugar. Sin ir más lejos, el Mundial pasado, el primer partido de Argentina fue contra Arabia y fue el único partido que perdió Argentina contra Arabia 2-2. Bueno, y hablaban también que cuando ganó Francia también pasó que el primer partido lo perdió. Por eso. Leo decía ayer, el primer partido es el partido perdible, Sí. ¿no? Como para tomar... Pero aparte Pero Uruguay no- España cuando salió campeón España también. Uruguay claro. estudiaron el mapa del grupo y decidió
Bielsa se puede discutir, pero decidió y nadie más que él sabrá por qué tomó esa decisión, que venía sin amistosos Uruguay. Sí, es O verdad. sea, la preparación previa al Mundial, La despedida. el primer partido fue, claro, pero el primer partido, digamos, fue este. Arabia. Y bueno, Y ahí se va el bien. primer tiempo para mí fue un ensayo que sucedió y se dio cuenta, por suerte, rápidamente de Ese fue el gran cambio de Bielsa. Sí. Hacer los cambios mucho antes de lo que los hacía. Sí. Ese para mí fue Sí, sí. el cambio de él. Y lo que pasa que tampoco le quedaba otra, ¿no? Porque iba perdiendo Uruguay. Yo creo que por suerte nos hace ese gol Arabia. ¿Sí? ¿Lo ves así? Sí, porque si no, capaz que si íbamos 0-0, capaz que no sucedía tan rápido esos cambios que decís que favorecieron. Entonces ese gol es una cachetada, es como... Claro, y todavía después reaccioná. del gol, justo el final del primer tiempo es la peor versión de Uruguay. Y yo creo que eso motiva a rápidamente tratar de cambiar esa... Que de hecho esa ya el primer tiempo claro. tiene una Sí. jugada al inicio. Por eso, si no casi de capaz gol. que se demoraba algo, Claro. porque a veces los técnicos, no es de manual, pero es así, esperás unos 10, 15 minutos a ver cómo se presenta el segundo tiempo y no sucedió eso. Había que ganar. Y sí, Daniel, en este libro, lo que habla de un libro sobre la garra charrúa, los héroes inesperados y el momento en que todo un país vuelve a creer. La garra charrúa, héroes inesperados. Hablaste, por ejemplo, de Sanabria, por decir, este jugador que no lo teníamos de repente tanto en el radar celeste. ¿Pueden pasar estas cosas en los mundiales? sí, de hecho, está muy buena la historia porque nosotros recordamos con mucho agrado la selección del 2010. Que se ven acá en la... Pero nos olvidamos un poco de la previa justamente al Mundial del 2010, que nadie les tenía fe. No. Es la realidad. Esa sí es mi generación. Yo tengo muchos amigos de esa selección. Y fue angustiante el proceso previo al Mundial. De hecho, es rememorar momentos, se les acusó hasta en una conferencia de prensa, que lo cuenta Eguren y que fueron Eguren y Abreu, de vendepatrias. Cuando volvieron de perder contra Perú, que Perú ya estaba último, Lugano cuenta una anécdota que en una ferretería les ponen un cartel, otra vez afuera un mundial perdedores. Terrible. O sea, había una hostilidad que, bueno, yo creo que ahí se vio la fortaleza de ese grupo también. Era un grupo comandado por el maestro con una fortaleza interna. Y eso es importante, más allá, la fortaleza más del equipo, más allá, obviamente, del talento individual y demás. El equipo en sí, sostener situaciones arbitrarias, como por ejemplo ayer el primer gol de Arabia. Sí, lo más importante es creer en que estás haciendo. Ellos siempre lo nombran. Vos perdías, estabas un pie afuera y no tenías nada para recriminarle a nadie y la filosofía ahí estaba intacta. Hay que hacer esto, vamos a hacer esto y no nos vamos a apartar de acá. Pase lo que pase, pegue la pelota en el palo y entre, pegue la pelota y se vaya afuera. Y yo creo que cuando eso el grupo que tuvo algunas turbulencias esta etapa con Bielsa en ese sentido, que esas fisuras que dañan, porque ahí lo que se daña es, che, que es la cabeza, de la cúpula de todo, ¿realmente nos está haciendo bien o mal? Ya cuando empieza uno a hacerse esa pregunta, ya está mal, no hay que hacer, si él dice, Tiene que estar bien la si él dice vamos por la derecha y no vamos por la izquierda, si él dice vamos por la izquierda, vamos por la izquierda, después veremos. Cuando vos estás convencido de que por más que fuiste por la derecha y perdiste, vas a seguir siendo, estoy diciendo una pavada lo de la derecha. Bueno, ahí afloran o no, y si perdés, bueno, perdiste con la tuya haciendo. El tema es cuando eso no se traslada al de al lado. Y eso sí se traslada en este grupo, libro. Eso lo tenían con el maestro, lo tenían así. De hecho, en el camino fueron quedando jugadores afuera que en su momento la prensa y todos se preguntaban por qué no está fulano, por qué no está Mengano, y nunca se decía nada, ¿no? Por un tema se decidió que son estos jugadores y hasta se acusaba a ciertos jugadores que no debían estar y demás. Y sin embargo, después terminaron siendo héroes. O sea, fue una cachetada hacia todos nosotros. Entonces, bueno, veremos ahora qué pasa. A ver qué veremos pasa. ahora. Vamos. Daniel,
Ahora tu libro pasa de la teoría a la práctica porque va a ser obra de teatro. Ah, bueno, sí, también. Otro. también. Es decir, ya Sí. es otra cosa. Ya en Sí. vez de Otro, mostrarlo no es- en un No, papel, sí, ahora van a aparecer en la cancha va los jugadores. en la sala Lazaroff. Mi va- mundial. ¿Cómo es ese proceso de algo que vos pensaste Sí. para 2D, dos Sí. dimensiones, ¿no? Ahora verlo en 4D, A ¿no? mí- Los personajes que vos mismo creaste. Sí, a mí me encanta. De hecho, mi mundial también está la película. Sí, claro. Y a mí me gusta que contagie a otras expresiones artísticas. También hay canción. Y tengo un músico que es lector mío hace años, desde que era muy joven, ahora ya no es tan joven, pero es músico. Y entonces le inspiran a veces mis libros para crear canciones y para mí son más lindas las canciones que los libros, sin duda, porque tiene una habilidad para transmitir las emociones que yo intento en páginas y páginas y páginas y a veces no me sale tan bien como a él. Entonces, ver eso en definitiva, porque por ejemplo, yo me acuerdo con mi mundial. Mi mundial tiene muchos fans, es una historia muy que caló muy hondo en un montón de niños, jóvenes y adultos. E iban a ver la película con muchísima expectativa y a veces salían medio defraudados porque veían que la película no era idéntica al libro. No importa. Nunca va a ser. Claro, es muy difícil encontrar una película. No, no. Son otros lenguajes, es otra... pero para mí el mensaje estaba bien tratado. Entonces, la película en definitiva es inspirada en el libro, pero después está el director de la película, todo que también quiere darle su foco, su visión, su manera de encauzar. Yo soy un ignorante total del cine, pero a mí me gustó la película, pero porque no pretendía que fuera tal cual el libro. Claro. Y con la obra de teatro también me dijeron, ¿querés venir a ver los ensayos? Y dije que no, que quería ser un espectador más. El día ese confío en que... Y bueno, veré y juzgaré, pero también el lenguaje teatral, ustedes saben más que yo de eso, no vas a encontrar la secuencia totalmente leal al libro desde la primera página hasta la última. Después está su manera, el teatro tiene su manera de expresar ante el público las emociones que se encuentran en el libro. El lenguaje. Vamos a invitar entonces, porque para ir al teatro, como bien hacías referencia, para ver Mi Mundial, que va a estar sucediendo en la Sala Lazaroff, del 27 de junio al 5 de julio, Sí. a las 16 horas, y las entradas están a la venta en Tiquiantel, y ahí vemos Ahí va. justamente el flyer para que todos puedan en estas vacaciones también presenciar, en este caso Mi Mundial, pero versión teatro. Sí, sí. Y a su vez... Yo voy a ser un espectador también. Vas a Sí. sorprenderte como Sí, nosotros. sí. Y a su vez, por supuesto, recordar, bueno, no hablamos de Alfonsina, me llamo Alfonsina No, no hay Divino, por qué hablar, porque ya ya lo se hemos habló. hablado. Y también ¿no? Que es en... Sí, es rememorar un poco y encontrar el paralelismo con la historia del 2010, para que veamos que no siempre fuimos tan ganadores como creemos El y a partido veces de hay los que héroes. perder bastante para después ganar. Y siempre te pregunto, yo puedo leer, por ejemplo, el partido de los héroes, los que perdieron, los que se tenía fe o los que no tenían fe, pero después demuestran que pueden. ¿Se puede hacer como generalmente los adultos hacemos una metáfora del fútbol y llevarlo a la vida? Que esos héroes que hoy tienen Sí. la camiseta celeste, puede ser aquel chiquilín que tiene una túnica, aquel chiquilín que no puede ir a la escuela, aquel pibe que está estudiando en el liceo, la chica que está saliendo en facultad. Podemos llevar esas imágenes o esas historias a otras historias no relacionadas con el fútbol. Pero totalmente. De hecho, el fútbol tiene ese poder, y más en estos países que tiene mucho paralelismo a la vida cotidiana nuestra. De hecho, es un deporte. ¿Cuál es la magia del fútbol? Que es un deporte muy simple. Vos podés practicar. El fútbol lo entiende, las reglas. Yo miro béisbol, no entiendo nada. Vos en el fútbol mirás y ya sabés, todos los goles valen 1 y hay que tratar de que no te hagan el gol en tu arco. Ya está. Ahí ya entendiste Después lo otro el ya objetivo del deporte. Después veremos cómo logramos que no nos hagan goles y cómo hacerlo. Eso es la estrategia del juego.
Pero yo miro béisbol y no sé, no lo entiendo. Mis hijas miran tenis y me preguntan, ¿qué es esto? 15, 30. Bueno, el fútbol no, el fútbol es para todos. En eso es. Yo miro rugby, tampoco lo entiendo tanto. Y después, bueno, el fútbol tiene esa simpleza de que hay una piedrita y ya puedes jugar al fútbol, o una botellita vacía de plástico y ya jugás al fútbol toda una tarde y te imaginás un arco y ya está. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer hablar contigo y bueno, y en este caso el Partido de los Héroes. Me llamo Alfonsina. Mi Mundial los pueden adquirir en todas las librerías y por supuesto ir a ver en vacaciones de julio, como bien se va a sorprender Daniel, nos sorprenderemos nosotros sorprenderemos con esta todos. versión Esperemos teatral. que para bien. Obvio que sí, claro que sí. Muchísimas gracias Daniel y además post partido que hablamos de Uruguay, de libros, de teatro, de todo. Ha sido un gusto. Bueno, Gracias. igualmente, gracias.